Hola, bendiciones. Bienvenido a este nuevo video. Quiero empezar haciendo una oración, poniendo en las manos de Dios todo este tiempo. Y vamos a orar. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, dándote gracias por este tiempo, Señor, que vamos a pasar. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que van a ver este material, este video. Te pido que seas con ellos, que les bendigas, les guardes a todos, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Y te pido, Señor, que derrames de tu presencia, de tu Santo Espíritu sobre cada uno de los hogares donde va a entrar este video. Te pido que tu presencia esté sobre ellos ahí y quites todo estorbo del enemigo, quites todo lo que el enemigo pueda poner ahí de estorbo. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Señor, que toque los corazones de aquellos que necesiten una palabra tuya, que esta palabra sea medicina para ellos. Y en el nombre de Jesús, echo fuera todo estorbo del enemigo, echo fuera todo espíritu inmundo que esté oprimiendo, estorbando en la vida de las personas que van a ver este video. Y echo fuera todo espíritu de opresión, de enfermedad, todo espíritu que les distraiga, de incredulidad. Lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Echo fuera todo espíritu que quiera atacar a cada una de las personas que quieran ver este video. Todo ataque del enemigo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Echo fuera todo ataque del enemigo, toda opresión. Y que pongas ángeles, Señor, también, que pongas ángeles ahí donde están cada uno de los que van a ver este video, a sus hogares, guardándoles a ellos, a sus familias, guardando a sus familias, a ellos, a donde quiera que se encuentren, Señor. En el nombre de Jesús te pido por ello. Y pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, de las personas que van a ver el video. Bendíceles, guárdales, suple, Señor, sus necesidades. Dale salud, de tu protección, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y la alabanza, Padre. Gracias, Señor. Amén. Hola, Dios te bendiga. Hoy ya primero del mes de septiembre del 2020 traigo para ti una palabra. Sí, traigo la palabra de Dios que es muy necesaria, ¿no?, para nuestras vidas, para animarnos, para darnos fortaleza espiritual. Sí, que nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo nos fortalezcan y nos den esa fuerza que necesitamos para seguir adelante. Hoy quiero hablarte del rechazo. El rechazo es algo que muchos hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas, algunos de alguna manera y algunos de otra, pero de alguna forma hemos experimentado algún tipo de rechazo en nuestras vidas. Muchas personas han sufrido mucho por causa de este rechazo. El rechazo que viene a veces no solamente por personas externas a nuestra familia, sino que también de la misma familia y dentro de ella puede suceder. Quiero hablar de esto, sí, porque quiero que Dios te dé entendimiento sobre que Dios y el Espíritu Santo te den entendimiento sobre este tema, sobre esta área que puedes estar siendo dañado o dañada y estás atravesando por muchas cosas, y Dios no quiere que estés así. Dios quiere que estés sano interiormente, sí, sano de tu corazón, de tu espíritu, de tu alma y de tu mente. Sí, el rechazo es el acto de dejar abandonado o menospreciar a alguien. Sí, cuando una persona, ya sea hombre o mujer, se le desprecia, no se le rechaza, se le abandona. Es un tipo de rechazo que se le da a esa persona, a veces sin haber ningún motivo. A veces se puede rechazar porque la persona dijo algo malo de ti o dio algo por el cual la persona o tú mismo o tú misma tienes una manera de decir: yo lo rechazo porque esta persona hizo esto o hizo aquello contra mí y yo lo rechazo. Pero a veces hay un tipo de rechazo que viene sin que nosotros hayamos hecho nada. Ese rechazo, a veces el enemigo trabaja estas áreas, porque este sentimiento de rechazo viene a afectarnos no solamente en nuestra mente,
sino en nuestras emociones, en nuestro corazón, y crea un daño, una herida también ahí. ¿Sí? Esta actitud siempre daña, pero el daño más intenso y permanente es cuando se le hace a un niño de corta edad, o aún cuando se le rechaza estando aún en el vientre de la madre. ¿Sí? Entonces, la ignorancia en cuanto al daño que produce el rechazo muchas veces es la causa, ¿no? La ignorancia, y tal que aún los cristianos los que somos hijos de Dios, podemos caer en este semejante error, ¿no? de rechazar. Y vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios donde nos habla acerca de estos rechazos, ¿no? Y quiero usar, hay muchos ejemplos, pero quiero usar uno en especial, y es la vida del rey David. Quizás has oído hablar del rey David. Fue una persona que era un pastor de ovejas, porque ese trabajo muchas veces no lo querían hacer sus hermanos, entonces él era el designado para hacer ese trabajo o labor. Pero vemos que él pensaba y él actuaba de acuerdo al corazón de Dios. Dice que él era de acuerdo al corazón de Dios. O sea, él agradaba a Dios y para Dios era alguien especial. Esto le llevó no solamente a tener éxito en muchas áreas de su vida, sino que también le acarreó mucho rechazo de parte de las personas que lo rodeaban y de su propia familia. Sí, ahí en su vida vemos muchas experiencias que él vivió, ¿sí? Los distintos rechazos que experimentó, y todos en la vida, todos nosotros hemos sido rechazados de una forma u otra. Estemos conscientes de las consecuencias o de las heridas o no que causa tal rechazo. Vamos a ver la vida de rey David, y vamos a ver la cuestión no es el rechazo en sí. Lo más importante es cómo reaccionamos frente al rechazo. Es lo que quiero hacer, ese análisis de cómo no de hablar del rechazo en sí, sino de la experiencia que tú sientes cuando tú eres rechazado o rechazada. ¿Qué es lo que tú sientes? Eso es lo que yo quiero hablar hoy. Y quiero empezar leyendo en la palabra, ¿no? Donde nos habla del rey David. Dice que él fue rechazado por su padre. El primer rechazo que vamos a ver es el rechazo de su padre por sus hermanos, y también fue rechazado por el rey Saúl. Fue rechazado por su esposa, y aún por su propio hijo. Pero quiero empezar hablando del rechazo de su padre, que se encuentra ahí en 1 Samuel 16, 10 al 13. Y vamos a la palabra de Dios en 1 Samuel 16, del 10 en adelante. Vamos a ver hasta el versículo 13, y dice: hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dice: y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos que aquí Dios mandó al profeta Samuel a ungir como rey a uno de los hijos de Isaí. Pero vemos que el padre lo menospreció, lo hizo menos. Él mandó a llamar a todos los hijos que tenía, y a él, que lo tenía cuidando ovejas, a él lo hizo menos, lo menospreció. Pero Dios tenía un propósito con él. Entonces el profeta Samuel, guiado por Dios, manda que le traigan a ese hijo, ¿no? que no había sido llamado, y entonces este hijo era David. Y David es ungido por Dios, y el Espíritu de Dios vino sobre David. Vemos esa
hermosa experiencia que tuvo David de ser ungido por Dios, pero vimos también que experimentó ese rechazo de su padre y de sus hermanos, ¿no? Entonces, esa tarea que David realizaba ahí, vemos que él cuidaba ovejas y que era pues algo que quizás nadie ahí, sus hermanos, quería hacer, ¿sí? Y ellos pensaban que el pequeño, nunca pensaban que el pequeño David sería el futuro rey de Israel, pues era todo lo contrario de una persona que se pensaba podía ser rey. O sea, él era, eh, cuando lo mirabas a David, se daban cuenta que él era todo lo contrario, era muy joven, era una persona que no tenía nada de que ver con un reinado, ¿no? Entonces, ahí vemos que él no quizás se miraba débil, se miraba a veces, quizás podían verlo como una persona muy débil, muy joven, sin sabiduría. Este, entonces, pero aquí vemos que Dios devela a través de la vida de David el secreto de una persona que va a enfrentar el tema del rechazo con un tremendo éxito. Entonces, más adelante vamos a ver cómo David lucha con todo esto y él no toma en cuenta todo esto. Si el rechazo es carencia de amor verdadero y puro, entonces disfrutar del amor más puro sería el antídoto para mitigar el rechazo. El rechazo vemos que es esa forma de carencia de amor no verdadero y puro. Entonces, el disfrutar de un amor puro y verdadero sería el antídoto, todo lo contrario, para poder mitigar ese rechazo. Pero muchas personas se hieren en su alma y su corazón con estos sentimientos. Cuando a ti te hieren, cuando a ti te rechazan, ¿no? Y te hieren con ese rechazo, tú te sientes herido y te sientes lastimado y quizás lloras, sufres porque te rechazan. Ahora imagínate que tu padre o tu madre o un familiar, tu hermano o tu hermana te rechace. Me imagino que es un dolor muy tremendo el sentir este daño, ¿no? Esta herida que está en tu corazón y que te lastima cada que tú recuerdas que mi papá o mi mamá no me quieren o mis hermanos no me quieren, me hacen menos, me ignoran. Entonces, imagínate David, cómo él se sentiría en esos momentos, ¿no? Que él estaba pasando por esa situación. Pero vemos que pues a él ese daño no dejó él que ese daño viniera a su vida, sino que él se deshizo de eso cuanto antes, ¿no? Y vemos que este, estos sentimientos que vienen a lastimarlos cada vez que recuerdan ese daño, y Satanás usa esto para que eso se convierta en una herida profunda y pueda la persona abrir puertas a demonios que se alimentan de ese daño y falta de perdón que viene como consecuencia de ese daño o herida, para que la persona no llegue a cumplir el propósito que Dios puso en su vida o en tu vida. Muchas veces tú vienes con un propósito de parte de Dios para que Dios pueda usarte, ¿no? De alguna manera. Quizás mucha gente cree que porque dice Dios tiene un propósito en tu vida y piensan que van a ser predicadores famosos mundiales, ¿no? O que van a ser grandes eh, personas usadas en dones como en sanidad, en liberación o cosas así. Pero a veces el propósito que tú tienes en tu vida es a veces está en tu propia familia, está el hablarles a tu familia y a los que te rodean en tu ambiente, ya sea el área de tu trabajo, ya sea el área de tus amistades, que tú empieces a hablarles del amor de Cristo, del amor de Dios y que ellos puedan acercarse al Señor, que ellos puedan acercarse y conocerle como realmente Él es, que ellos puedan experimentar el amor de Dios más puro en sus vidas. Pero a veces nosotros tomamos otra forma de ver lo que es o lo que significaría un propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, no nomás es algo grande, sino que es algo que puede venir de algo sencillo y simple como hablarle a personas que están en tu alrededor, ¿no? En tu ambiente. Entonces, vemos que Satanás usa ese tipo de daños, ¿no? De herirte en tu corazón, en tu alma, para que tú, herido y lastimado o lastimada, tú no puedas cumplir ese propósito, sino que te desanimes,
que vivas en desánimo, que vivas herido o herida y que no puedas llegar a cumplir eso, porque empiezas a, a manifestar esos sentimientos, ¿no?, de dolor, donde tú dices, oh, es que mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mis hermanos o mis amigos me rechazan. Entonces, cuando viene el rechazo por los padres, muchas de las veces, cuando a ti te hablan de Dios, del amor de Dios, tú rechazas a Dios porque te lo presentan como un padre, ¿no? Nuestro Padre Celestial. Entonces tú dices, bueno, tú oyes la palabra Padre y tú dices, mi Padre me rechaza, mi Padre no me quiere. Entonces tú no puedes ver a Dios con otros ojos porque tú ya tienes ese daño en tu vida. Entonces, cuando a ti te hablan de Dios, te presentan a Dios, tú lo rechazas porque dices tú, ese Dios me va a rechazar porque mi papá a mí me rechaza. Entonces, ese daño provoca muchas cosas, muchas formas de pensar en tu vida, ¿no? Entonces, los demonios, Satanás están ahí lastimándote esa herida para que tú estés recordando siempre ese rechazo y vivas herido, vivas lastimado, vivas con falta de perdón y cada que te acuerdas del rechazo que te hizo esa persona y tú quieres salir, dejar de sentir eso, tú no puedes porque viene el enemigo y te pone la falta de perdón, no, tú no debes de perdonarlo porque él te hizo daño, esa persona te hizo daño y tú no debes de perdonar. Esa persona es una persona mala y empiezas tú a pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, vemos que ese daño, muchas de las veces, el rechazo viene a hacernos esos daños, pero el enemigo usa eso para desviarnos del propósito de Dios. Sí, vamos a ver que en la palabra, el Señor nos dice ahí en Jeremías 31:3, porque muchas de las veces eso nos hace pensar que Dios no nos ama, porque decimos que, como decía hace un momento, la carencia, ese rechazo es carencia de amor verdadero y puro. Entonces, cuando alguien te rechaza, no te está ofreciendo ese amor, ¿no? Entonces te está ofreciendo lo contrario. Entonces, cuando tú quieres sanar eso con amor, pues no puedes porque no tienes ese amor, porque el amor que te lo puede dar únicamente el amor verdadero te lo da Dios. Pero como tú no crees en ese amor de Dios porque tú has sido dañado o dañada, entonces vemos en la palabra que en Jeremías 31:3 la palabra de Dios nos dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Vemos que Dios nos ama con un amor que no tiene límites y que nunca termina, es un amor que es eterno, dice su palabra. Eterno es para siempre, que nunca deja de ser. En 1 Juan 17:26 dice la palabra, y les he dado a conocer tu nombre. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo una oración al Padre y le dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí vemos que el Señor Jesucristo quería que el amor del Padre que estaba en Él también estuviera en nosotros y que pudiéramos experimentar ese amor puro, verdadero, sí, ese amor limpio, ¿no? que sobrepasa todo entendimiento, pero que el enemigo ha venido a ensuciar y que ha venido a dañar para que nosotros no podamos recibirlo. Sí, por eso hay muchas personas creyentes cristianas que tienen daño, que no tienen el amor de Dios. O sea, son personas que van a una iglesia, que creen en Jesucristo, que le aceptaron, pero no tienen amor, sino que a veces también en la misma iglesia rechazan a personas. Incluso vamos a poder ver a pastores que te rechazan, ¿no? O que rechazan a miembros de la iglesia. Porque a veces ni ellos mismos saben por qué lo hacen. Simplemente a veces sienten un rechazo a ciertas personas, pero a veces el enemigo y sus demonios guían a esas personas para que pongan rechazo en personas que Dios ha puesto un propósito. Sí, entonces vemos también en su palabra, en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22, dice, el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota, y cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Vemos que grande es el amor de Dios, grande es el Señor, grande y amoroso nuestro Dios. Por eso dale la gloria a Dios, dale la honra, la alabanza, porque Él es Dios, un Dios bueno, un Dios santo, ¿verdad?
que Él nos ama, que Él te ama a ti. Aunque tú no sientas ese amor, Él te ama. Y la razón que te ama es que tú estás oyendo este mensaje, porque Él así lo dispuso, que tú lo escucharas, porque Él quiere decirte que Él te ama y que Él quiere verte sano, quiere verte alegre, quiere verte disfrutando de ese amor que solamente Él te puede dar. Por eso le damos la gloria a Dios, porque Él es grande, Él es bueno. Sí, entonces, vamos a ver cómo David no dio lugar a heridas por esos rechazos. ¿Por qué no dio lugar David a esos rechazos? Él disfrutaba del amor más grande y puro que existe, que es el amor de Dios. El amor del Creador es el amor más grande y puro que existe, como te decía hace un momento. Entonces, David tenía acceso a ese amor, y ese amor que había en él, que era el amor del Padre, el amor del Creador, el amor de Jehová, ese amor no le permitía a él odiar o sentir esas heridas, ¿no? Incluso esas heridas él no las tenía porque ese amor no le permitía crearlas en su corazón, porque su corazón estaba lleno del amor de Dios. Por eso Dios quiere que tú te llenes de ese amor, que te llenes de su presencia, del amor verdadero que solamente de Él emana, para que tú puedas enfrentar y confrontar todo lo que el enemigo pueda lanzarte. Y ahorita vamos a ver cómo es que tú puedes acceder a ese amor. ¿Cuál es la forma, la manera en que tú puedes tener acceso a ese amor de Dios, a ese amor puro y verdadero? Entonces, vemos que el rey Saúl le dice a Samuel, Samuel le dice a Saúl, ¿no? Que, que Dios, bueno, vemos que David era conforme al corazón de Dios. Y para Dios, aunque David para el rey Saúl, para sus hermanos, para su papá, no eran importantes, o sea, no era importante él para ellos, pero vemos que para Dios sí, porque para Dios dice que David era conforme al corazón de Dios, ¿sí? Entonces, Dios lo tenía en consideración porque David era un adorador. Él era un adorador. Si tú lees la historia de él, te vas a dar cuenta que él tenía tiempo para Dios. Él le dedicaba un tiempo para adorar a Dios, para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo. Y él danzaba. Dice que el Espíritu Santo lo tomaba y él danzaba para Dios. Danzaba él como ofreciendo esa danza a Dios, y en esa forma él adoraba. Y incluso vas a ver que los salmos los escribió David. El salmista David escribió todas esas palabras hermosas que David le dice a Dios. Todas esas palabras llenas de amor y de agradecimiento, todas esas palabras que David le expresaba a su Creador, esos salmos que tú puedes leer en el libro de los Salmos, salían de esa relación que él tenía con Dios, nacían de ese amor que Dios le había dado a él, y él tenía ese amor para con Dios, y por eso tú vas a ver en los Salmos muchas alabanzas, ¿no?, a Dios, vas a ver que hay mucha adoración a Dios. Entonces, vemos que David era conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver que en 1 Samuel 13:14 le dice el profeta Samuel al rey Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí Dios manda a Samuel, el profeta, a decirle a Saúl que él lo desecha. Jehová Dios desechaba a Saúl, y ahora en su lugar él escogía a David, ¿sí? Entonces, David dice que era conforme al corazón de Dios, y Saúl no guardó lo que Dios le dijo que guardara. Entonces, vemos que en la obediencia a Dios, David era obediente a Dios, ¿sí? Entonces, él era un adorador, él era obediente a su palabra. Entonces, este es el principio de la sanidad
de la herida del rechazo, el saberse amado por Dios y elegido por Dios para salvación. Él amaba a Dios y también sabía que Dios le amaba a él. David sabía que Dios lo amaba y que Dios lo había puesto en ese lugar, en ese lugar especial, ¿no? Que iba a ocupar el trono de Israel. Y y cuando él tenía esa comunicación con él, ese tiempo con Dios conectado con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces él experimentaba el amor del Padre y él le transmitía el amor como adorador a Dios, ¿sí? Entonces vemos que Dios se agrada cuando tú le adoras, cuando tú pasas tiempo con Él, cuando tú le dedicas un tiempo de tu vida y dejas cosas que hacer para hacer eso. A veces quizás tienes muchas cosas que hacer. Yo sé que a veces tendrás trabajo, tendrás obligaciones, pero a veces pasamos tiempo en otras cosas y, le negamos a Dios tiempo, ¿no? Le negamos a Dios tiempo porque a veces dedicamos tiempo en estar en redes sociales, dedicamos tiempo a las redes sociales, a la televisión, a las series, a las novelas o a cosas que no nos edifican para nada, que al contrario nos llenan de puro conocimiento basura, podemos decirlo así, porque no nos edifican, no nos dan sabiduría, sino que al contrario nos vuelven necios. Y pero vemos que meditar en el Señor, meditar en su palabra, adorarle, eso nos da vida a nuestro espíritu, nos da vida a nuestra alma, porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos llena de su presencia, nos llena de su amor, y tú experimentas ese amor puro y verdadero, y te sientes amado por Dios, y tú puedes decirle a Dios que le amas y puedes amarle, porque estás conectado con el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos que en el Salmo 37:4, Salmo 37:4 dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este salmo lo escribió David, y fíjate lo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mientras que tú te deleitas en su presencia, mientras que tú le buscas, ¿sí? Mientras que tú te conviertes en un adorador de Dios, mientras que tú buscas el Espíritu Santo y te conectas con Él y adoras a Dios, y lo adoras y lo alabas y pasas tiempo con Él, tú te deleitas en el Señor, y el Señor, sin que tú le pidas nada, sin que tú le digas: Señor, necesito un carro, necesito una casa, necesito dinero, necesito esto o aquello o lo otro, sin que tú le pidas nada, solamente te deleitas en la presencia del Señor. El Señor dice que Él concede las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque en tu corazón Él ya vio lo que tú necesitas, lo que tú quieres pedirle, que quizás no le has pedido, pero lo tienes ahí. Él lo mira y Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él ve que tú buscas su presencia, buscas adorarlo y pasar tiempo con Él. Entonces Él dice que Él te da aquello que en tu corazón tú estabas pidiéndole, querías pedirle a Él. Y vemos que si nosotros nos ponemos bajo el nuevo pacto de la sangre de Jesús, ahí tenemos victoria contra el rechazo. Sí, en 1 Corintios 1:27 dice la palabra: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esta palabra aquí nos dice, como mirábamos, David era una persona, pastor de ovejas, alguien que no tomaba en cuenta a sus padres, su papá, sus hermanos, pero vemos que Dios es el tipo de personas que Dios busca. A lo mejor tú te sientes que no eres nadie, te sientes que no vales nada, que no, a lo mejor no estudiaste, que a lo mejor no tienes ni un trabajo bueno, a lo mejor te sientes rechazado, te sientes menospreciado, pero vemos que es lo que el Señor le agrada. Dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, o sea, lo menospreciado, lo rechazado, lo que nadie quiere, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Sí, Dios escoge a personas que otros los consideran menos, que los rechazan, que los consideran débiles o que los consideran necios, para avergonzar a aquellos que dicen ser esto o aquello, o que dicen ser personas importantes. Por eso, si la persona acepta a Cristo, la provisión de Dios es completa. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una salvación, la cual por mediante el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que Él sea la gloria y la honra por siempre. Y damos gracias por ese regalo que nos dio, que es la salvación. Por medio de esa salvación nosotros ahora somos mucho más que vencedores. Sí, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, ahora vamos a ver que también cómo experimentó el rechazo de sus hermanos. David experimentó el rechazo de sus hermanos de sangre, y vemos que ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 17, versículo 27 en adelante, dice la palabra: y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Vemos que había como una batalla, estaba por empezar, ¿no? Y entonces David dejó las ovejas donde las cuidaba y viene, y preguntando porque los filisteos estaban por atacarles y había gigantes ahí. Entonces, su hermano, al mirarlo preguntar ahí lo que sucedía, él se llena de ira, ¿no? Y le dice que por qué vino hasta allá y por qué dejó las ovejas las dejó solas. Y empezó a decirle cosas que yo no creo que David haya sido eso, sino que le empieza a decir él, lleno de ira, ¿no? Porque dice que se encendió en ira. Y cuando nos enojamos o cuando nos llenamos de ira, a veces salen palabras que lastiman, ¿no? Salen palabras que no salen, que tú no querías decirlas, pero en ese momento de ira salen palabras que llegan a herir a personas, incluso a nuestros padres o a nuestros hermanos. Y aquí vemos que esta fue una de ellas, ¿no? Y le dice: yo conozco tu soberbia y tu malicia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces, él estaba diciendo que David quería ir a ver la batalla porque en él había malicia, sí, en el corazón de él, y había soberbia. Pero eso no era verdad. Pero el hermano le dijo esto, lleno de ira. Entonces, aquí vamos a ver que nuestros hermanos, nuestros padres, o aquellos amigos que tengamos, o aquellos familiares, o compañeros de trabajo, o personas en general con los que puedes tú convivir, van a poder decirte a veces cosas con ira, o van a decirte que eres esto o aquello o lo otro, rechazándote, llenándose de ira, encendiéndose en ira como este hermano de David, y diciendo, por ejemplo, compañeros de trabajo dicen: no, es que él no trabaja, no hace el trabajo, o no sabe trabajar, o no hace nada, es un flojo. O un padre también puede decirle: es un bueno para nada, nunca va a llegar a ser alguien, y empieza como a rechazar, a maldecir. Y un hermano también, a veces movido por el celo, porque a veces siente que aunque no sea así, siente que hay preferencia para con el hermano, y empieza a rechazarlo, empieza a llenarse de ira y empieza a decirle: mis padres quieren más a mi hermano, a mí no me quieren, y empieza a sentirse esto y lo otro, y empieza a tratar mal a su hermano. Entonces, muchas de las veces, esas palabras negativas no provienen del hermano, del padre, sino que son espíritus demoníacos que están operando en ellos,
¿sí? Para ponerle esas palabras y dañar a la persona que ellos quieren dañar. Y aquí vemos que David, él desecha todas esas palabras negativas y de menosprecio que su hermano mayor le dijo. Y seguía pensando en la batalla que estaba por empezar, ¿no? En aquel gigante que, que él más adelante él lo derriba. Y a los demonios el rechazo. Por ejemplo, David no hizo caso a las palabras de su hermano. Él se enfocó en el gigante que estaba por atacar a su pueblo. Sí, entonces, cuando él hizo caso omiso o no le puso atención a esas palabras negativas, ¿no? Que podrían herirlo, sino que él esas palabras las hace a un lado y él se enfoca en el gigante que estaba por destruir a su pueblo. Entonces, en ese momento, mientras tú mantienes la mente fija en derribar a los demonios que simbolizan a ese gigante, entonces el rechazo jamás te va a derribar, jamás el rechazo va a llegar a ti a hacerte un daño. Pero si tú pones la mirada en el rechazo, o sea que es el gigante, y tomas las heridas, tomas el rechazo y esas heridas que te provocan y te pones atención en eso, esas heridas te hieren. Entonces tú pierdes el enfoque, ¿sí? De ese gigante y te enfocas en tu hermano y viene a hacer un daño esas palabras en tu corazón. Entonces, ¿qué hace el gigante? El gigante se ríe de ti y de la obra de Dios que tú estás haciendo. Entonces, por eso vemos en la palabra que en Efesios 6:12 es un versículo muy conocido ya. Dice en Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos que Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes. O sea, está hablando de todo el reino demoníaco, que son los que operan y son los que traen todo esto que es el rechazo para herirte, para lastimarte, y después, ya que tú abres la puerta de tu corazón al rechazo y vienen y te hacen esas heridas, te lastima, entonces vienen esos demonios porque tú tienes falta de perdón, no puedes perdonar. Entonces vienen los atormentadores y vienen a entrar en ti y vienen a dañarte, a hacerte más daño todavía. Entonces, pero aquí vemos que David hizo lo contrario. David ignoró esas palabras y se centró en el gigante. Entonces, lo que debes de hacer es no hacer caso a esas palabras. Sé que es difícil porque a veces esas palabras son fuertes, te quieren dañar, te quieren destruir y es difícil no el ignorarlas, pero no, es difícil, pero no es que no se pueda hacer. Si te acercas a Dios, si buscas de su amor, como te decía hace un rato, si te conviertes en un adorador como David, tú vas a poder enfrentar todo eso y aún más. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué los demonios hacen eso? Porque ellos saben el potencial que hay en ti y el peligro que representas para el reino de las tinieblas. En 1 de Pedro 4:14 dice la palabra, vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero de vosotros es glorificado. Dice la palabra que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Entonces, dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, o sea, el Espíritu Santo es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios y te llenas de su presencia, de su Santo Espíritu,
va a venir este tipo de rechazo por causa del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los demonios te van a atacar. Si al Señor Jesucristo lo atacaron el Señor Jesucristo experimentó el rechazo cuando estuvo aquí en la tierra, entonces al tú servirlo, tú también vas a presentar o vas a probar de ese rechazo. Pero dice el Señor que no te debes de angustiar, sino que te debes de bienaventurar, o sea, debes de alegrarte. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ti. ¿Sí? Entonces, es un contraste que hay, ¿no? Entre tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti y te acercas a una persona que tiene espíritus inmundos porque no ha conocido a Cristo y no ha sido libre. Entonces, esos espíritus contrastan contigo, con esa santidad o pureza que hay en ti. Entonces, empieza a haber un rechazo y empieza a haber ataque del enemigo. El enemigo usa a esa persona para poder dañarte, para poder traer muchas cosas, ¿no? Que te pueden herir, que te pueden lastimar, pero tú debes darle la gloria a Dios porque el Espíritu Santo está sobre ti, el Espíritu Santo te respalda y es algo que te debe llenar de alegría, de gozo, ¿sí? Y debes de darle la gloria a Dios en ello porque tú representas, como dije hace un momento, un potencial y peligro, ¿sí? Para el reino de las tinieblas, para destruir ese reino de las tinieblas. Sí, darle la gloria a Dios. Entonces, vemos que el rechazo es una arma que Satanás usa para destruir a aquellos en los que Dios ha puesto su mirada, ¿no? Y vemos que el rey Saúl, siendo rey aún, rechazó a David. Y eso lo vemos en 1 Samuel 18, del 6 al 7. Y vemos que aquí nos habla de cuando David volvía de una batalla con Saúl y las mujeres de Israel salieron al encuentro de Saúl y de David y cantaban un cántico que decía o que le daba honor a David. Pero Saúl, en vez de ponerse alegre, se dejó arrastrar por la envidia y el odio hasta desear matarlo. Hasta ese grado llegó Saúl cegado por el odio y la envidia de querer asesinar a David. Y vamos a leer ahí en la palabra lo que nos dice. Y dice 1 Samuel 18, 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: ¿dieron 10,000 y a mí miles? No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí vemos que no le pareció que en el cántico dijera que David, que David había destruido a 10,000 y Saúl solamente a miles. Y se sintió con envidia y ahí surgió ese rechazo, ¿no? Hacia él y querer destruirlo, querer acabar con él. Y vemos que ahí se cegó por esa envidia, por ese enojo, por esa ira y no pudo contener eso y trató de asesinarlo. Aunque falló, pero no lo logró, pero fue su intención de querer matar a David. Y también vemos que David es rechazado por su esposa.
Esto es algo que también hoy en día pasa, y pasa mucho porque matrimonios se destruyen y a veces hay rechazo de ambos lados, no nada más de la esposa, sino que también del esposo. De repente el esposo o la esposa ya no le agrada su pareja, empieza a rechazarla, empieza a verle con enojo, con ira, y no sabe de dónde proviene esto. Y por no saber y por la ignorancia de no saber que son demonios que vienen a poner esa enemistad para destruir ese matrimonio, el hombre, el esposo o la esposa caen en ese error de creerle a Satanás eso, y empiezan a ser guiados por demonios, ¿no? Y empiezan a atacar a la esposa o al esposo. Empiezan incluso a caer en adulterio, empiezan a caer en engañar a su pareja porque dicen, es que mi pareja se lo merece, porque mi pareja, eh, no sé, que yo me cae mal, o ella no hace esto, ella no hace el otro, no me da atención, o si ella no me da atención o no me complace, yo voy a buscar en otro lugar. Y es como que una forma de poder ellos tener una excusa, ¿no? Pero, pero no se dan cuenta de lo que sucede en lo espiritual. Entonces, entonces vemos mucho esto en las parejas, ¿no? En los matrimonios. Este, y aquí en Samuel, en el libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 20, dice la palabra: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por lo tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces ella se molestó porque él danzaba, y y danzaba delante de Jehová. Y entonces Satanás puso ahí como celos, ¿no? De que danzaba enfrente de las siervas, de las criadas. Pero no era así, sino que David danzaba para Jehová, no para las criadas. Y Satanás puso ese pensamiento para que ella tuviera ese enojo con él. Y en 2 de Samuel 6:16 nos dice la palabra: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ahí surgió el rechazo en su corazón. Pero al principio no fue así. Quizás esto nos puede dejar pensando, bueno, entonces si era su esposa, ¿por qué se casó sin amor, o no lo amaba, o por qué es que lo rechaza de esa manera, o le tiene como coraje porque lo miraba danzando para Jehová, o lo miraba, cuando lo miraba danzando para Dios, como que le caía mal? Entonces no lo amaba, porque se casó con él. Entonces la palabra misma nos dice en 1 Samuel 18:20, dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, porque a David Saúl le iba a dar una de sus hijas, pero le iba a dar otra hija. Sí, pero él decidió darle a Mical porque dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Pero vemos que él cambia de opinión y le da a Mical porque se dio cuenta que Mical amaba a David. Entonces ella se casó con él porque le amaba, pero vemos que en ese
tiempo pues de su vida con él, de su matrimonio, de su vida matrimonial, surgió ese sentimiento de rechazo, ¿no? También hubo rechazo y quizás lo llegó a odiar. Pero vemos que es el enemigo el que está haciendo todo ese tipo de cosas para que la persona se hiera y se llene de falta de perdón y sea desviado del propósito de Dios. Y entonces, más adelante vemos que pues David desobedece a Dios, ¿no? David no cayó en pasiones carnales y pecado. Entonces, más adelante le vienen más rechazos a él, pero ya después fue por parte del pueblo y por parte de su propio hijo, que empezaron a tener rechazo hacia él también, pero él cayó en pasiones carnales y en pecado, y también desagradó a Dios. Este es el propósito del rechazo, que es el que impulsa el mismo diablo para mostrarnos desespero, de manera que nos desanimemos, de manera que muchas personas a veces por el mismo rechazo, hijos que se sientan rechazados por los padres, por la esposa. Ha habido situaciones en las que han recurrido al suicidio, ¿no? Y es algo que es parte del plan de Satanás, porque dice la palabra que él vino a matar, hurtar y destruir. Y muchas de las veces utiliza estas formas de hacerlo para poder destruir a aquellos que Dios, porque Él sabe en quiénes Dios ha puesto sus ojos. Y Dios nos ama a todos, pero Dios ha puesto en algunos algo especial para ser usado, para servir al Señor y poder traer almas a su reino, a su gloria, para traer almas a sus pies. Pero Satanás no quiere eso, entonces él va a impedir eso como de lugar. Sí, pero Dios, Dios nos ama con un amor que no podemos nosotros entender, porque sobrepasa todo el entendimiento humano. Es un amor que no lo entendemos hasta que no experimentamos ese amor. Y para experimentarlo necesitamos meternos en su presencia, buscar de su presencia, buscar de su Espíritu Santo, que Él se derrame sobre nosotros, que Él nos llene, que Él nos guíe y que Él es el que se manifiesta en nosotros y nos hace sentir, experimentar ese amor verdadero de parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es lo más hermoso, precioso que tú puedas experimentar. El Espíritu Santo es una persona y es la persona de la Trinidad, sí, que está aquí en el mundo y es el que convence de pecado a la humanidad. El Espíritu Santo es una persona que si tú no le buscas, Él no va a venir. Si tú no le llamas, Él no va a venir. Y si tú le rechazas, Él se contrista, Él se pone triste porque tú lo rechazas. Y a veces no es que tú lo rechaces con tu boca o tus palabras, sino que con tus actos. Muchos del pueblo de Dios lo contristan hoy en día. Lo contristan de manera que se meten en chismes en la iglesia. Se empiezan a hablar del hermano, de la hermanita, del hermanito fulano, que empiezan a hablar, a murmurar, empiezan a rechazar a veces a personas. Es que aquel hermano se cree bien ungido, o que nada más porque da testimonio siempre que viene y da testimonio de que Dios hace cosas en su vida y ya como que le agarran coraje. Se hace creer preferido de Dios y entonces este tipo de actos también contristan al Espíritu Santo, ¿sí? Y hacen que el Espíritu Santo no te deja, pero se aleja un poco de ti porque se siente triste y el Espíritu Santo llora cuando tú le haces sentir eso. Sí, por eso muchas veces en la iglesia no se habla sobre el Espíritu Santo, hay iglesias donde no se habla nada de esto, no se habla quién es el Espíritu Santo en realidad, y a veces esto perjudica mucho a los hermanos, perjudica mucho a las personas, a los creyentes,
porque no tienen ni idea de lo que ellos están creyendo o qué es lo que ellos están haciendo. Entonces, cuando están en la alabanza, adorando a Dios, sientes ese fuego, ¿no? Este fuego que te hace gozarte, que te hace a veces hablar en lenguas, que te hace ser bautizado con ese fuego, que te hace adorar a Dios del fondo de tu corazón, que te hace quebrantarte en lágrimas. Ese sentimiento, ese sentir, es lo que te transmite el Espíritu Santo cuando tú estás en comunión con Él, cuando tú estás en sintonía con Él. Y es algo que muchos lo experimentan, pero después lo contristan porque hacen este tipo de cosas, este tipo de actos, y a Él no le gusta eso, porque Él es amor, Él es el amor puro y verdadero. Entonces, entonces no debemos de contristar al Espíritu Santo, no debemos de contristarlo. Este, eh, Debemos de buscar siempre su presencia, su llenura, el bautismo de su presencia, el bautismo del Espíritu Santo. Y para terminar, quiero leer versículos de donde el Señor Jesucristo fue rechazado, y vemos ahí en Mateo, bueno, quiero leer Isaías 53 de 3 al 5, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí dice su palabra que fue menospreciado y no lo estimamos, y escondimos de él su rostro. Él fue rechazado también, experimentó ese rechazo. En Mateo 5, versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí dice que nos debemos de gozar cuando nos vituperen, cuando nos persigan y nos digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, porque es lo que hace siempre Satanás: pone mentiras, que eres esto, que eres aquello, que eres lo otro, y son mentiras, pero todo lo hace conforme su propósito de él para dañarnos, para herirnos y para rechazarnos, para que sintamos ese rechazo. Entonces, en Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Él vino en nombre de su Padre y no lo recibieron. Pero dice que si viene otro en nombre de su propio nombre, a él lo recibirán. En Lucas 17:25 dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Era necesario que el Señor fuera rechazado, ¿sí? Entonces, en Lucas 4:28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. O sea, ahí lo rechazaron. Dice: todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y le echaron fuera. Y no nomás del templo, de la sinagoga, sino que le echaron fuera de la ciudad. O sea, corrieron al Señor Jesús de ahí. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, le querían apedrear. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Tremenda cosa la que pasó a mi Señor Jesucristo, ¿no? Lo sacaron del templo, de la sinagoga. Y no nomás de ahí, sino que hasta fuera de la ciudad. Imagínate que a ti te sacaran de la ciudad donde tú vives y no te queremos aquí, salte allá a vivir allá, búsquete otra casa. Es algo muy triste, ¿no? Pero esto tuvo que pasar el Señor. Y a veces nosotros nos quejamos de que pasamos por cosas insignificantes y nos quejamos, pero el Señor Jesucristo pasó cosas aún peores, difíciles. En Mateo
25:41 dice: entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero y desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces se le responderá a él diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a cada uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Cuando tú rechazas a un ser humano, a tu prójimo, cuando tú lo rechazas, cuando te pide comer no le das, cuando te pide agua no le das, cuando no practicas, el ser buena persona, el tener un buen corazón, cuando no eres humilde, cuando no eres amable y tratas mal a las personas, no se lo haces, no solamente estás tratando mal a la persona, sino que estás tratando mal a, a aquel que es el Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, y que esa persona quizás confía en Él, pero tú crees a veces, quizás dices: yo creo en Cristo y yo sirvo a Cristo, pero rechazo a mi vecino, a mi compañero de trabajo, rechazo a mi hermano o a mi hermana. Entonces, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Y bueno, aquí vemos todo este tipo de cosas, pero no, esas personas que actúan así es porque todavía están bajo la dominio del maligno, porque la palabra nos dice en Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si tú eres un hijo de desobediencia, más probable que ese príncipe de la potestad del aire es el que está operando en ti. Y ese príncipe se llama Satanás. Y él es el que está operando en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces, por eso cuando tú estás en este mundo y tú vienes a Cristo, te conviertes a Él, vas a tener ataques de todas esas personas, porque el príncipe de la potestad del aire gobierna sus vidas. Ellos te van a atacar a ti, porque van a saber que tú eres un hijo de Dios, y ellos lo saben. Porque sienten ese rechazo, sienten esa, como que choca en contra. Quiero terminar aquí y quiero hacer una oración para despedir este momento. Cierra tus ojos y si has estado rechazando a alguien, pídele perdón al Señor. Si has sentido el rechazo en tu vida, si te han rechazado y sientes ese dolor, dile al Señor que te ayude a quitar eso de ti, y pídele también que te ayude a perdonar a aquellos que te hayan rechazado, que te hayan lastimado. Solamente Él te puede ayudar. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, donde hemos aprendido todo esto sobre el rechazo. Y yo en esta hora te pido, Señor, que si yo he rechazado a alguien, si yo le he lastimado, si he menospreciado a alguien, Señor, quiero pedirte perdón por eso. Te pido perdón si he rechazado a alguna persona, a un semejante mío, si le he negado cosas que me ha pedido y que han estado en mi poder darle. Te pido perdón por ello. Te pido perdón por todo rechazo que yo le haya ofrecido a cualquier persona, incluso a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Te pido perdón, Señor. Y si han venido a rechazarme a mí, si he sentido ese rechazo, también de igual forma de mis hermanos, de mis padres, de mis familiares, o de amigos, o de personas en general, de mi esposo, de mi esposa. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me ayudes a perdonar, que me limpies de todas esas heridas que están ahí, que me ayudes a sanarlas,
y te entrego todo ese dolor para que tú te deshagas de él y me hagas libre de ese sentimiento de tristeza, de dolor, de falta de perdón, y que me ayudes a perdonar, que sane en mi corazón para que yo pueda perdonar, para que yo pueda ser libre de esa falta de perdón. Te pido que me guíes con tu Espíritu Santo, y te pido, Espíritu Santo, que llenes mi vida, que llenes mi corazón y que sanes todas esas áreas dañadas en mí, en mi ser, en mi espíritu, alma y cuerpo, en mis emociones. Ayúdame a sanar, ayúdame a ser libre, Espíritu Santo, y ayúdame a conectar contigo para sentir tu presencia, para sentir y experimentar el amor de Dios en mi vida, para ser lleno de ese amor del Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que sea de bendición para ti esta prédica, esta enseñanza, y espero que puedas seguir adelante y no haciendo caso de los rechazos y de todas esas palabras hirientes, ¿no?, que puedan venir a tu vida por personas, por familiares. Trata de hacerlo porque es algo para tu bien, no es para que tú no mereces sentir eso. Tú mereces estar bien, y aunque es difícil hacer eso, caso omiso a eso, pero pide la ayuda al Señor, acércate al Señor, busca de Él. Son últimos tiempos los que estamos viviendo, y Dios quiere que te prepares para eso. Dios quiere que estés listo para su encuentro con Él. Y Dios te quiere sano, Dios te quiere libre, te quiere santo y libre de todas esas amarguras y cosas que puedas estar pasando. Sí, deseo que Dios te bendiga bastante y nos vemos pronto.